Hola familia hermosa, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comenzar otro grupo de videos que van a tratar de algo diferente. Las anteriores videos se trató del mundo versus el reino y vimos las diferencias y qué sí creemos y qué no debemos de creer. Todo eso es muy importante. Ahora lo que vamos a hablar es de la iglesia, que realmente la palabra es eclesia. Eclesia, ¿qué significa eclesia? Bueno, lo buscamos en la concordancia en Strong y la referencia es la siguiente. Dice que se refiere a una asamblea o congregación, no a un edificio, como tenemos la costumbre nosotros de llamar el lugar, decimos iglesia, pero la iglesia somos el grupo de personas, somos nosotros, ¿verdad? Para empezar. Pero el término griego se compone de eka, que quiere decir fuera de, y kaleo, perdón, que significa llamar. Si unimos estas palabras, el significado podría ser los llamados a salir o los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Salir de dónde? Pues del sistema. Jesús los llamó de donde ellos estaban, de lo que estaban haciendo y les dijo, síganme, ¿verdad? Lo que ellos iban a seguir es el camino de Él, la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es lo que representa Jesús. No lo que tenían alrededor de ellos, estructuras religiosas, el trabajo, lo que sea, ¿no? Lo que haya estado alrededor, llamó a sus discípulos para que los siguieran, porque necesitaba discipularlos y enseñarles. Bueno, eso significa eclesia, que es la palabra correcta. Vamos a ver, ¿cómo debería desarrollarse o qué debería de verse en una iglesia madura? Debe convertirse en el cuerpo de Cristo. Nos tenemos que convertir en el cuerpo de Cristo y para eso tenemos el ejemplo del cuerpo físico que tiene una cabeza, ¿verdad? En la cabeza es donde se decide, donde se manda las señales de qué es lo que se tiene que hacer. Dice, es un organismo vivo, una red de células y partes conectadas, pero en este caso estamos hablando espiritualmente. Individuos vaciados de sí mismos, llenos de Cristo. El hombre no debe gobernar al hombre, no debe haber jerarquías humanas en la iglesia de Cristo. Porque pues imagínese usted que es un cuerpo con dos cabezas y cada una piensa de cierta manera. Pues eso ya no ya no hay un equilibrio ahí, ¿verdad? Si Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y todos formamos la iglesia, ¿verdad? Los llamados fuera. Un individuo no gobernará a otros, sino que todos se servirán unos a otros. Cristo Jesús gobernará espiritualmente dentro de cada individuo y servirá como cabeza general de la iglesia, estableciendo así una estructura espiritual no humana. Todo tiene un orden y Dios lo hizo así, de esa manera, en ese orden. No se sigue tal cual. En lo natural, la cabeza gobierna un cuerpo sano. La vida de la cabeza envía señales a cada parte individual y cada célula responde en obediencia a la cabeza. Así es en el cuerpo de Cristo. Por esto también dice que si alguien del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo se duele. Si alguien está contento en el cuerpo de Cristo, pues todo el cuerpo está radiante, está feliz junto con la cabeza. Lo que le pase a uno, pues le pasa a todos, porque somos uno en Él. Mire lo que dice Mateo 20, 25, 28 lo dejó bien claro Jesús. Yo no creo que haya duda en esto, pero como que lo pasamos desapercibido, ¿verdad? Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Digo, no hay que explicar mucho eso, ¿verdad? Los tenemos y lo vemos constante y sonante. ¿Verdad? Entonces tenemos ejemplo claro de qué es lo que hacen los gobernantes y cómo lo hacen. En el 26, en el versículo 26 dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo va a ser posible que nosotros, que somos el cuerpo, y Él, que es la cabeza, decidió dar su vida por nosotros? Y nosotros nos hemos querido
apropiar del cuerpo y dominar a otros seres humanos. Eso está mal completamente. Gran parte de la iglesia está enferma en ese sentido, muy parecido a lo que sería una persona si alguna parte no obedeciera a la cabeza. Es como si tu mano estuviera por un lado o no sé, tu pie jalara para la derecha y el otro pie a la izquierda. Pues, ¿qué es eso, verdad? Entonces aquí dice, la gran apostasía del pasado continúa afectando la salud del cuerpo de hoy. Eso se originó en el pasado. Y lo sabemos muy bien. Quien conoce la historia de la iglesia sabe que la iglesia primitiva se convirtió luego en un monstruo de religión del imperio. Y esa religión obviamente estaba fundada también en lo que es el paganismo. Entonces de ahí se trajo mucha tradición, mucha costumbre que no tenía nada que ver con lo que el Señor estaba enseñando, como lo hemos mostrado anteriormente. Los hombres se establecen a sí mismos como jefes y desarrollan sistemas jerárquicos de gobierno en la iglesia. De ahí los nombramientos, los títulos, los liderazgos de esto y de aquello, ¿verdad? O sea, todo eso descompone completamente el cuerpo, ¿verdad? Porque cada quien hace como quiere. Y aquellos que se pronuncian como jefes o como dirigentes o lo que sea, le dan a entender a la gente que solo ellos tienen contacto con la cabeza, o sea, con Jesucristo, y los demás no. Eso no es correcto. Todos tenemos acceso al Padre, acceso a Jesucristo. Nos lo dice claramente la palabra. Yo creo que usted ya lo ha leído varias veces, no necesito decirle los versículos, pero no somos como los invitados o yo no sé, no, Señor. Perdón, nosotros somos hijos legítimos de Dios. Esta deserción de la verdadera cabeza es fomentada por el enemigo, llevada a cabo por un espíritu de anticristo que se opone o reemplaza a Cristo como cabeza. Los espíritus religiosos de la iglesia sostienen a los espíritus de ceguera espiritual, oscuridad, mentira y engaño. Fíjese bien. Usted comienza por creerle a un hombre que lo está dirigiendo y lo está manipulando y lo está controlando para que haga según él como se debe de hacer delante de Dios, y resulta que usted termina en una ceguera espiritual, termina en la oscuridad con una mentira y con engaño. Y ya no está siguiendo al verdadero Jesús, está siguiendo a un líder. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese bien que yo no estoy diciendo que no hay personas a las que les debamos honra porque tienen mucho tiempo en el cristianismo y son los que nos han enseñado. Hay personas muy valiosas dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchas enseñanzas que podemos aprender de ellos, pero el hecho de que otro ser humano quiera controlar tu vida hasta el grado de tener que pedirle permiso de si vas a salir o no vas a salir, eso está equivocado. Ese es un error muy grande y es muy común en las iglesias. Dice Juan 13 del 12 al 17. Después de lavarles los pies, este es el otro ejemplo que les puso Jesucristo. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer cuando Jesús les lavó los pies? ¿Se acuerda a los discípulos? El 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni al revés tampoco, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Recibimos una gran bendición cuando actuamos de esta manera. Es cierto, por ejemplo, yo tengo un grupo precioso de mujeres muy hermosas que están siguiendo al Señor. Cada una de ellas tiene un valor y les debo a cada una de ellas respeto le debo, porque es una hija legítima de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que respetar a esa persona
y pensar muy bien y tener cuidado qué consejo le voy a dar, porque tiene que ser el consejo directamente del Espíritu, no el mío. Si es que ocupa un consejo, cada una de ellas ha ido creciendo con ese entendimiento de que no es el hombre al que deben de seguir, sino a Jesucristo. Ese es el que tienen que seguir. El enemigo dice, tiene herramientas efectivas para conmover a los hombres y hacer que tengan fuertes deseos de gobernar. El enemigo debe trabajar en y a través de las partes individuales del cuerpo porque no puede afectar a la verdadera cabeza. A Jesucristo no lo va a afectar, pero a nosotros sí. A nosotros sí, ¿verdad? Por ahí nos ataca. Entonces fíjese lo que dice Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve, lo que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Ese es el ejemplo de Jesús para nosotros. Él no hizo lo que a él le parecía, él seguía lo que el Padre le estaba diciendo que hiciera. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? ¿O por qué nosotros nos vamos a dar títulos y jerarquías si él no lo hizo? Nuestro propósito en esta parte de las guías de crecimiento del reino es exponer los planes del enemigo en su gobierno y ayudarnos a reconocer los patrones verdaderos del gobierno de Dios que pueden producir la vida vencedora, el estilo de vida del reino. Ese es el estilo. Y te voy a decir algo, cuando tú sigues esto tan sencillo, ¿verdad? Respetas a quien esté ahí al frente, al que estás oyendo, con todo respeto y honor y lo que sea. Pero tú tienes que seguir la voz de tu Dios, la voz de tu Señor, ¿verdad? Si tú haces eso, recibes bendición y lo que sucede es que creces espiritualmente. De otra manera, te conviertes en un niño espiritual que jamás crece. ¿Ha visto estos niños en las familias que todavía les dan de comer en la boca? Eso está mal. No, el niño no está aprendiendo a ser independiente. ¿Qué va a pasar con esa criatura? Pues va a tener muchos problemas en la vida, porque no sabe tomar decisiones, no sabe actuar por él mismo. Es la madre o es el padre el que le dice lo que tiene que hacer, ¿verdad? Hay familias así, y eso no está bien. Las personas son la iglesia. El plan del enemigo es provocar fuertes necesidades o deseos en los individuos. Para lograr esto debe de evitar que estén en contacto con la realidad del amor de Dios. Utiliza experiencias de vida negativas y espíritus engañosos para cegar a las personas, al amor y al poder de Dios. Él va a meter cizaña, de alguna manera va a hacer que tú creas en cosas que no son correctas para que tú sigas el plan de Él. El plan de Él es separarte del cuerpo, es hacer que tú creas que eres el grande allí donde tú estás y que tú puedes hacer esto y aquello y amar multitudes y no sé qué. Dios tiene un plan para ti. Ese plan tiene que ver con la gloria de Él, o sea, nada de lo que nosotros hacemos es para glorificarnos a nosotros mismos, es por amor a tus hermanos y por amor a ese Dios precioso y a Jesucristo que murió por nosotros. Ese es el plan de Él, no que tú te consideres y te pongas como cabeza tratando de quitar a la cabeza, que eso nunca va a suceder, porque tú cuando te conviertes en una cabeza estás en el gobierno de Satanás, no estás en el gobierno de Dios. Esto hace que cada individuo se vuelva muy consciente de sus propias necesidades y se mire solo a sí mismo para suplirlas. Este enfoque en uno mismo se convierte en egocentrismo. Los pensamientos y acciones egoístas conducen al miedo, el orgullo, la codicia, la lujuria y la desobediencia a la verdadera cabeza. ¿Esto qué es? Carne. En Gálatas nos lo dice. El deseo de la carne, en Gálatas 5:17, dice, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El fruto del espíritu es todo lo contrario, es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Estamos unidos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros. No estamos deseando tener un puesto, una posición de ninguna manera. Somos solamente una herramienta de Dios para alcanzar a nuestros hermanos que todavía o están en cárceles o están en prisiones o están cautivos en alguna parte por enseñanzas equivocadas. El enemigo los ha llevado ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Sacarlos de ahí. ¿Cómo? Con la verdad, no la mía, la de Él.
La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Nosotros tenemos que seguir la cabeza. Busque conectarse directamente con la cabeza. Escúchelo, ponga atención. Practique escucharlo, practíquelo. El Hijo tiene derecho a escuchar al Padre. Tiene derecho. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que busca esa voz. Busca esa voz, porque Él te está hablando. Él te dirige, te enseña, te corrige con mucho amor. Nunca te hace sentir culpable. El que te hace sentir culpable es el diablo. Esa es la voz del diablo. El que te hace sentir mal, humillado y de lo peor y que ya no puedes estar, ya acercarte a Dios, ese es el diablo. A ese no le hagas caso. El que tienes que hacerle caso es a Jesús, que con mucho amor te corrige. El Espíritu Santo está dentro de ti, es tu maestro y tu guía. Él te dice lo que está bien, lo que está mal, qué tienes que seguir, qué no tienes que seguir. Somos como niños, nos tienen que enseñar, porque nos enseñaron mal en el mundo. Por eso, ya que vas agarrando un camino, vas madurando y vas creciendo, no, tampoco te independizas, sino que más fácilmente escuchas la dirección de Dios y ya caminas casi a la par con Él. Estás oyendo y siguiendo, oyendo y siguiendo. Y eso es maravilloso. Hasta aquí nos quedamos con este video. Vamos a seguir hablando del mismo tema. Tenemos mucho que hablar de ello. No sé cuántos videos van a ser, pero los que sean van a ser de beneficio y de bendición para nosotros, ¿verdad? Espero que sea un día bendecido para ti y acuérdate, nunca se te olvide cuánto te ama Dios. Dios te bendiga.